Unos minutos de Rocío Monasterio, que es la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Antes de cualquier otra cuestión, le pregunto por la sentencia del Tribunal Constitucional que estábamos aquí comentando, que considera ilegal el cierre del Congreso durante la pandemia, tras un recurso de su partido de Vox. La presidenta del Congreso ha dicho que actuó siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias. Dígame, ¿qué debería ocurrir, o si cree que va a ocurrir algo, si, como parece el Constitucional, también tumba el segundo estado de alarma, como hizo con el primero y ahora con este cierre del Congreso? ¿Usted cree que va a pasar algo políticamente hablando? Bueno, por desgracia no pasa, ¿no? Pero un gobierno en cualquier otro país al que le dan tal bofetada jurídica, lo que tendría que hacer, es plantearse dimitir, porque lo que se está demostrando es que nos encerraron a todos sin tener, de forma ilegal. Y el Congreso tiene que ser lo último que se cierra. Y además se cercenó los derechos y libertades y los derechos de los diputados, y por otra parte, se vulneraron las garantías de todos los españoles, ¿no? Porque al final, pues es gravísimo. Esto es basado en una situación sanitaria que justifica otra serie de medidas, pero no esta, se cercenó los derechos fundamentales. Es que el Parlamento se tiene que controlar al gobierno, el control del gobierno, ¿no? Entonces esto es propio, de las dictaduras comunistas. O sea, tampoco es de extrañar, ¿no? Porque es un gobierno socialcomunista, con lo cual es lo típico que hacen ellos, ¿no? Controlar y cercenar cualquier grado de libertad de los demás. El gobierno del PSOE de Podemos, lo que sí va a ocurrir es que van a aprobar unos presupuestos, después llegar a un acuerdo para una ley de vivienda que interviene en los precios de alquiler, y serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes apliquen esta ley. ¿Apoyan ustedes que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid no aplique esta ley en Madrid? Bueno, por supuesto que sí, porque una vez más es una ley intervencionista, ¿no? Es una ley que además lo que va a provocar es una subida de precio defensiva, porque lo que van a hacer los fondos, cómo responde el mercado inmobiliario cuando se interviene el mercado, es subiendo el precio. Entonces no entienden absolutamente nada del mercado inmobiliario, no entienden absolutamente nada de cómo funcionan los precios y de cómo el retirar grados de libertad lo que provoca es el colapso del mercado. Lo hemos visto en otras ciudades, esto ya lo han probado en Berlín, lo han probado en París, no ha funcionado en Barcelona. Estamos viendo lo que está ocasionando, y hay que hacer exactamente lo contrario, que es liberalizar el suelo. Hay que poner vivienda en el mercado, hay que quitar trabas, hay que fomentar que la gente ponga su vivienda en alquiler al precio que le dé la gana. Y para eso también lo que hay que garantizar es que no te ocupan una casa, no tener miedo a las ocupaciones, que es lo que está, por otra parte, provocando que mucha gente con inquilinos a los que ve dudosos, no les cierra los contratos y prefiere tener la casa vacía. Pero bueno, son muchos aspectos los que habría que contemplar. Desde luego nosotros sí que apoyaremos cualquier medida que vaya encaminada a hacer frente a estas leyes comunistas, ¿no? En la Asamblea de Madrid se habla esta semana de educación, de la ley maestra de libertad educativa que prepara el Gobierno regional de Madrid de la presidenta Díaz Ayuso. Ustedes piden 300 millones para la gratuidad de toda la educación en Madrid, en todas las etapas, incluida bachillerato y formación profesional. Y le pregunto, ¿todos los centros de enseñanza recibirían fondos públicos? ¿Todos? ¿Los privados también pasarían a concertados, por lo tanto? ¿El dinero se lo dan a los padres? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cómo se reparten esos 300 millones para que toda la enseñanza sea gratuita en Madrid? Mire, lo primero que hemos anunciado es que queremos. Queremos que ningún niño se quede atrás porque sus padres no puedan pagar la educación, o porque un joven que no pueda asistir a la FP. El cómo es lo que tenemos que definir ahora con el gobierno. Yo prefiero la opción del cheque escolar. A mí me gusta el cheque escolar, porque eso es darle a los padres el poder de, con su cheque, ir al colegio que quieran, a elegir en libertad, a informarse qué educación quieren para sus hijos, y ahí entregar el cheque, y que eso cubre la plaza. Y además eso da una información a los padres de lo que vale esa educación, porque aquí no hay nada gratis, todo cuesta. La sanidad, la educación, no hay nada gratis, todo lo estamos pagando en nuestros impuestos. Y el cheque es la mejor manera de que valoremos eso que el Estado, en este caso la comunidad, te está pagando.
están pagando todos los madrileños, pero yo creo que además en estas cosas es donde tenemos que estar, porque el esfuerzo de las familias ahora mismo es brutal para pagar, para pagar la luz, para pagar el alquiler de la vivienda, que encima va a subir el precio con las medidas comunistas, para pagar la alimentación, para pagar el día a día de las familias. Y la pregunta es, ¿la Comunidad de Madrid en qué puede ayudar? No podemos bajar la tarifa a la luz, por desgracia. Hemos hecho una pequeña medida, pero no podemos ayudar más que los bonos sociales de tema de emergencia social. En la educación podemos ayudar. Ahora mismo el esfuerzo en la educación es un 13% de la renta disponible en España. Y en cambio, en el resto de Europa, un 5%. Pues ahí tenemos un gap que tenemos que cubrir. Y además, yo creo que lo que saca adelante un país, lo que impulsa a un país es la educación. Y en eso es lo que tenemos que estar. Y eso es lo que ha conseguido que países que estaban en situaciones económicas malas salieran adelante. Cuando se ha hecho un esfuerzo colectivo, conjunto y de todos unidos para dar la mejor formación. FP, ¿cómo puede ser que en Madrid tengamos 25.000 plazas que no se han podido dotar, que son jóvenes que están en su casa sin plaza de FP? Cuando las empresas nos están diciendo que falta mano de obra, que les faltan electricistas, les faltan cocineros, ¿qué estamos haciendo mal? Pues no formar a nuestra gente, ¿no? Entonces, es absurdo que todos los empresarios, todas las empresas te estén diciendo que no tienen mano de obra, que no encuentran a la gente formada y nosotros tengamos 25.000 jóvenes que están en su casa, ninis, porque desde la Comunidad de Madrid no les hemos podido ofrecer una plaza. 25.000 sin cubrir, porque no les hemos podido, sin ofertar, porque no las había. Entonces, tenemos un problema. Entonces, en esto sí que tenemos que poner dinero. Y tenemos que poner dinero. Tenemos que bajar los impuestos y poner dinero que ya tenemos disponible, y en vez de gastárnoslo en gasto político, en 62 millones para promoción de consejerías, para que los consejeros hagan fotitos inaugurando cosas, 62 millones que vayan a educación. En vez de dedicarlos a chiringuitos que no sabemos lo que hay detrás, no sabemos a lo que se dedican, que vayan a educación. En vez de dedicarlos a subvenciones a asociaciones comunistas que se dedican a montarnos manifestaciones en la puerta de la Asamblea y no hacen otra cosa, pues que vayan a educación, en vez de dedicarlos a políticas de género absurdas, en que parece que las mujeres somos tontas y tenemos que ser protegidas por los políticos, que vayan a educación. Dígame, eso es lo fundamental. Estos 300 millones, por lo tanto, los va a negociar usted en los presupuestos, es decir, que esto es una condición para su apoyo a los presupuestos. Bueno, nosotros, esto es una condición para sacar la ley maestra adelante. En los presupuestos, nosotros llevamos haciendo lo mismo durante meses y diciendo lo mismo en los anteriores y en estos. Los anteriores, al final, cuando los íbamos a firmar, se convocaron las elecciones. Pero íbamos en la misma línea. Y es que nosotros hicimos un trabajo, un Excel, de suma de partidas que nos parecían de gasto superfluo, político y necesario. Hicimos la suma, 62 por aquí, 100 por allá, 20 por el otro lado, 8 de no sé cuántos, 13 coches oficiales, ¿no? Aquí tiene usted los 350 que los traslada a educación. Y además baja usted los impuestos, medio punto de IRPF. Dígame, es que dinero hay, lo que pasa es que hay que utilizarlo bien. Volviendo a su propuesta educativa, a sus propuestas para esa ley, ¿mantienen el PIN parental o se conforman con la información previa a los padres? Bueno, es que el PIN parental es la información a los padres. Pero si a ti te informan antes de lo que reformulo la pregunta, el colegio, ¿mantienen el veto o les basta con la información? No, es que es la información, insisto. O sea, lo que estamos diciendo es que tú, antes de matricular, tienes toda la información del colegio, ¿vale? De los cursos que se han dado ese año y lo que se va a dar. Y si no te gusta, no matriculas a niños en ese colegio. Y luego las extraescolares, que en ese momento, a lo mejor en marzo no las tienes, a los padres hay que informarles y decimos que es obligatorio dar toda, absolutamente, la información de lo que se va a dar a nuestros niños. Lo que no tiene sentido es que a un profesor le estemos pidiendo, vamos, hasta dónde nació su abuelo, y a uno de estos que viene de una asociación que no sabemos de dónde ha salido, que se pone a impartir contenidos a los niños, nadie le pregunte ni cómo se llama. Entonces, ni qué va a dar. Entonces, los padres queremos saber qué contenido se da a nuestros hijos, quién los va a dar,
para poder elegir en libertad, porque de nada nos sirve que nos digan que en Madrid hay libertad si luego resulta que te imponen un contenido y cuando llega el niño a casa te cuenta que han entrado no sé cuántos tipos de una asociación que le han soltado pues un contenido ideológico de cualquier tipo. Entonces, bueno, esa es la verdadera libertad y el verdadero poder que yo creo que tenemos que tener los padres para decidir la educación de nuestros hijos. Pues un detalle más. ¿Proponen ustedes que ondee la bandera de España en todos los colegios? Sí. Dentro y fuera de las aulas. Nosotros es que creemos que además es que habría que aumentar las horas de historia de España, pero eso ya pertenece a lo que tendría que hacer el gobierno de Sánchez. Por supuesto, eso supongo que no lo querrá hacer. Pero parte del problema que tenemos es que nuestros niños no conocen la historia de España, no conocen la historia de España ni ninguna. Entonces, hemos perdido muchísimo conocimiento y muchísima capacidad de transmitir conocimiento a los niños. Estamos abrazando a los niños a contenidos ideológicos sobre género, sobre cambio climático, y luego le preguntas a un niño dónde está el río Duero y no lo sabe. O le preguntas quién era Isabel la Católica y no tiene ni idea. Entonces, además, para entender la actualidad y para entender todo, tienes que primero entender de dónde vienes, cuál es tu legado y dónde vives, etcétera. Y eso nos está faltando. También nos falta recuperar la autoridad del profesor, que es fundamental, ¿no? Y volver un poco al principio de autoridad, ¿no? Que eso también lo estamos viendo con los menores, que ahora mismo lo estamos sufriendo en muchos sitios, ¿no? Y yo creo que todo parte de la educación. Todo parte de la educación. Dígame, respecto a los jóvenes, ya que estamos hablando de los jóvenes y de los menores, ¿qué solución proponen ustedes para los botellones, que además están derivando en incidentes muy graves, robos, apuñalamientos con la presencia de bandas organizadas? ¿Cuál es su solución? Mire, lo primero, la más inmediata, lo que hay que cerrar son los centros de menas que hay en Madrid, que se está demostrando que están ocasionando problemas de seguridad en todos sitios, porque en el botellón del otro día que había en el Parque del Oeste estaban los menas de bata. Claro, entonces, estos menas aprovechan cualquier reunión multitudinaria para delinquir. Y son auténticos delincuentes. Y además, es que es gravísimo, es que les dedicamos 4.700 euros al mes por plaza de mena en Madrid para que luego estén en los botellones apuñalando a los niños. Porque eso es lo que está pasando, para robarles un móvil. Entonces, los informes de policía de los botellones todos apuntan a que había menas y bandas latinas también, por cierto. ¿Y cómo se evitan los botellones? ¿Cómo se evitan los botellones? Porque vamos al origen. Yo no creo que tengamos que cercenar la libertad de los jóvenes si quieren estar en una plaza. Otra cosa es que tengamos que controlar quién está vendiendo alcohol a esos jóvenes. Menores, porque los menores no tienen que vender alcohol. Y hay que atacar el tema de los lateros, que el Ayuntamiento de Madrid, por cierto, no lo ha querido atacar. De cómo se está vendiendo alcohol de forma ilegal a los menores en todos sitios. Pero los menores, por supuesto, que pueden estar reunidos en una plaza y si quieren estar bailando o haciendo lo que quieran, con las medidas sanitarias que en cada momento se estime. Yo, desde luego, no soy como la señora Villacís, que como solución y como gran medida de gobierno, lo que dice es que los jóvenes se queden en casa. ¿Pero cómo que los jóvenes se queden en casa? Que los jóvenes salgan todo lo que puedan, pero con civismo, pero respetando a los demás, pero cumpliendo las medidas sanitarias y, por supuesto, nosotros garantizando que entre esos jóvenes no están menas o bandas latinas, que son los que aprovechan todas estas multitudes para todo lo que ha pasado estos días, ¿no? Delitos sexuales, tema de apuñalamientos, armas por todos sitios, etcétera, etcétera, y vandalización de todo. Entonces, el gobernante, quien gobierna, lo que tiene que hacer es poner orden, pero no cercenar la libertad de los que quieren disfrutar de la calle, ¿no? Estamos aquí para asegurar que los jóvenes, los mayores, todos podamos estar en la calle, reunirnos en condiciones de libertad, no encerrarnos porque hay inseguridad. Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, le agradezco su tiempo esta mañana con los oyentes de Onda Madrid. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós, adiós. Hasta luego.